Cantábamos hace un ratito en la iglesia, en la reunión, y la cantamos ahora para la prédica. Hay un canto en mi ser, hay un canto en mi ser, libre soy de toda mi condenación. Hay un canto en mi ser, hay un canto en mi ser, libre soy de toda mi condenación. Qué maravilla que hay un canto en nuestro ser como agradecimiento. Siempre debe haber un canto en nuestro ser. Y libre hemos sido de nuestra condenación por el nacimiento del Señor, que luego, cuando fue grande, ya tenía como 33 años, dio su vida en la cruz por nosotros. Y nos hizo libres, nos hizo libres. Amén. Una fecha como hoy, 25 de diciembre, una fecha tan especial, ¿no? Donde no es el día que ha nacido el Señor, es el día que la cristiandad conmemora de alguna manera el nacimiento del Señor. La cristiandad toda, sabemos que no fue incluso en esta fecha, pero qué maravilla que un día el Señor ha nacido, que Dios fue enviado a la tierra, que Dios mismo envió a su Hijo. Dios mismo nació, se desarrolló, creció y dio su vida por nosotros. Amén. Qué maravilla. Yo los invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con Jesús, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Esta era su genealogía, la ascendencia de José. Era hijo de David. Decía: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Me sale aquella canción que decía: qué dulce es tu nombre, Jesús. Qué dulce es tu nombre, Jesús, tierno, admirable, nada es comparable. Oh, qué dulce es tu nombre, Jesús. Qué maravilla, qué maravilla. Hoy es la cristiandad, hoy celebra el nacimiento del Señor. Y hoy todo el mundo se dice: feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Algunos no saben ni lo que dicen, ni lo que dicen. Es una celebración familiar, una fiesta
familiar, familiar. Así se ve, así se ve. Pero la cristiandad celebra algo tan maravilloso como ese nacimiento, que para nosotros es algo tan espiritual, no es una cuestión simbólica. No me voy a cansar de decir que la iglesia no tiene cuestiones simbólicas, tiene cuestiones espirituales, todo. La cena del Señor no es una cuestión simbólica, no simboliza, no, es espiritual. El bautismo en las aguas es espiritual, la alabanza es espiritual, los diezmos es espiritual, las ofrendas es espiritual, el culto es espiritual. El bautismo del Espíritu Santo no es simbólico, es espiritual. Los dones no es una cuestión simbólica, son espirituales. Y la lista es maravillosamente casi interminable. Pero Jesús nació. Cuando nació, dice que José la iba a dejar porque se había enterado que estaba encinta, estaba embarazada. Él no había llegado a ella, la iba a dejar. ¿Cómo hace las cosas el Señor? ¿Vieron cuando alguno dice, cómo el Señor se pudo enterar de tal cosa que yo lo tenía en mi secreto? Es que el Señor sabe hasta lo más secreto, lo más extraordinario, lo más oculto si quiere. El Señor lo sabe. De tal manera que el ángel se le presentó y le dijo, no la desprecies, no la dejes, porque lo que tiene fue engendrado por el Espíritu Santo. Dice, era José, era descendiente de David. Era alguien de estirpe, alguien de abolengo, era alguien que tenía apellido, si quiere, y no la dejó. Dice que la recibió, respetó los tiempos del Señor, no la tocó, nació el niño y luego tuvo más hijos con José. Una historia maravillosa, pero en un momento dice Emanuel, que Emanuel significa Dios con nosotros, Dios con nosotros, Emanuel, Emanuel, Emanuel. ¿Se da cuenta lo que significa esto? Dice Emanuel, Dios con nosotros. Uno no alcanza por ahí la gente a tomar la dimensión de lo que esto significa. Jesús vino al mundo, es verdad, entregó su vida por nosotros, le hemos recibido, somos sus hijos y significa este Emanuel, Dios con nosotros. Vamos a hacerlo más personal. Dios conmigo, diga Dios conmigo. Y lo hace más personal. Porque cuando uno habla en plural, dice, Dios con nosotros. Se diluyó como un montón de agua, un vasito de agua. No, pero cuando digo Dios conmigo, lo hace más personal. Ese Dios conmigo que implica un montón de cosas. Ahora voy a dar otros ejemplos bíblicos y luego voy a tomar el famoso Emanuel. San Juan capítulo 14, versículo 8. Ya el Señor en los versículos anteriores les había dicho, yo me iré y les prepararé lugar, y donde yo esté, ustedes van a estar conmigo. Y ahí ocurrió algunas cosas con Tomás. Tomás le hizo una pregunta, pero Felipe le hizo otra pregunta más, le agrandó la pregunta. Y le dice en el capítulo 14, versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Señor, mostranos al Padre y nos basta. Mostranos al papá, a tu Padre, a Dios. El Padre y yo uno somos, decía Jesús, y lo afirmaba. ¿Cómo? Felipe, hace tanto
que estoy con ustedes. Y no me has conocido. El que conocía a Jesús, conocía al Padre. Por eso cuando tomamos la dimensión del famoso Emmanuel, Dios con nosotros, tomamos la dimensión de decir, Dios está en mí. Dios está en mí. Dios está en mí. Señor, muéstranos al Padre. O el que diga, Señor, quiero sentirte. Qué bueno aquellos que creen sin ver. Cuando Tomás tuvo la experiencia de haber escuchado que Jesús había resucitado después que fue muerto en la cruz y que resucitó, dice que los discípulos del Señor, los consiervos de Él, le decían, mirá que resucitó. Y Él dijo, yo si no lo veo no lo creo. Yo si no toco su costado, yo si no veo las marcas en las manos, no le creo. No lo puedo creer. Hasta que no lo vea. Y Jesús se le apareció. Y Él le exclamó, Señor. Y Jesús le dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Saben, hay gente que todavía no experimenta esto de Emmanuel. Les cuesta creer, pero Dios está en mí. Si uno viviera y se diese cuenta que Dios está en nosotros, todo sería más fácil. Todo sería más sencillo. Todo sería mejor. Muchos se darían cuenta que pueden hablar con Dios en todo momento. Muchos se darían cuenta que la relación con el Hijo y con el Padre, que ya quedó recontra demostrado, que eran uno, sería más fácil. Sería más fácil para dejar todas nuestras cargas a los pies del Señor, como hoy hablábamos, Johnny. Más fácil para dejar todo a los pies del Señor. Todo sería más fácil. Tendríamos respuestas más rápidas. Y cuando viene esto que dice, no, Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios, ¿dónde estará Dios en mi vida? ¿Y por qué no tengo la respuesta de Dios? ¿Y por qué no tengo? Y resulta que Emmanuel está en mí. Cuando el Señor le revela al apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, cuando habla del famoso sello del Espíritu Santo, de todos aquellos que lo recibieron al Señor y que recibieron ese sello del Espíritu Santo, hablaba de esa comunión entre el Padre y el Hijo con las personas, con vos. Con vos. Algo pasó, algo selló, algo marcó para experimentar eso. José no tomó la dimensión, seguramente lo aceptó con fe. Cuando el ángel le mostró en el sueño y le dijo, acepta María como tu compañera, porque lo que está engendrado es del Espíritu Santo, él lo tomó, no lo analizó y lo creyó y ya está. No alcanzó a tomar la dimensión de lo que vendría después, de todo el caminar del Señor, de todo lo que enseñó, de todo lo que disfrutó, porque a veces hablamos de los padecimientos del Señor,
Pero el Señor disfrutó en la tierra 33 años. Disfrutó. ¿Usted se imagina cuando él tenía 12 años y se lo habían olvidado al Señor y él comenzó a discutir con los doctores de la ley y les dio pedazo de lección y discutía con ellos? Y los padres dijeron, ¿por qué nos hiciste esto? ¡Ey! ¿Dónde estabas? Un chico de 12 años que le dijo, estaba en los negocios de mi padre. ¿Usted cree que no disfrutó el Señor cuando sanaba a los leprosos? Cuando recibe aquel perfume de aquella mujer derramado en la cabeza, en los pies del Señor. ¿Cree que no disfrutó cuando multiplicó los panes y los peces? ¿Cree que no disfrutó cuando a los discípulos les dijo, ustedes también se quieren ir? ¿Creen que no disfrutó cuando caminó en las aguas? Disfrutó todo. Lo único que él no disfrutó fue cuando estaba en Getsemaní y le dijo al Padre, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. No le estaba disfrutando, pero en un momento le dijo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y le entregó su voluntad y la disfrutó también. Y la disfrutó. Desciende de la cruz si eres el Hijo de Dios. Miren qué tremendo. Desciende de la cruz. Y el Señor decía, no voy a descender. Porque quien me dice esto no quiere que yo entregue mi vida en la cruz. Por ese lado pasaba. Por ese lado. El Emmanuel, el que hoy está con nosotros. Dios con nosotros. Decía Dios con nosotros. Claro, estaba ahí el Señor frente a la humanidad de José y de María. Emmanuel, Dios con nosotros. Y claro, vieron cuando las Escrituras dice, en muchos pasajes dice que muchas cosas le decían a María y a José. Y ellos lo guardaban en su corazón. Le pasó con Simeón, le pasó con Ana, le pasó con los magos, cuando aquellos astrólogos se acercaron y le llevaron oro, incienso y mirra, tipificando espiritualmente lo que había de acontecerle al Señor. Dice que cuando aquellos seres hermosos se acercaron, aquellos reyes se acercaron y adoraron a Jesús, todo esto María lo guardaba en su corazón. Y así como se presentaban con oro, incienso y mirra, la iglesia que se presenta con alabanzas, con adoración, con honras, con ofrendas, con la vida, así nos acercamos al Señor. Así. Algunos de ustedes para venir hoy, un día casi que no hay ni servicios de colectivo, muy pocos, han hecho un sacrificio para venir, pero han presentado un sacrificio ¿a quién? Al Señor, una ofrenda al Señor, a darle mi vida, a darle mi culto, a darle mi alabanza, a darle mi adoración. Algunos vinieron de lejos, otros no tanto, pero todo esto es porque hemos entendido que Emmanuel, Dios en nosotros, Jesús con ellos, visible, pero Dios en nosotros, con nosotros. Ese sello del Espíritu Santo no fue en vano, no es en vano, es maravilloso. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros el Espíritu Santo, el sello del que hablaba el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 13. El Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo, que es el que nos revela tantas cosas, nos muestra tantas cosas. ¿Vieron cuando a veces uno dice,
qué cosa. El Señor me recordó aquel texto bíblico. ¿Quién cree usted que le recordó ese texto bíblico? El Espíritu Santo. ¿Quién cree usted? Usted que es el que lo mueve cuando dice, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, pero voy a ir, porque Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda exaltación, Él es digno de toda alabanza, Él es digno de que le queme incienso en su presencia como alabanza. Es el Espíritu Santo el que pone este despertar en nosotros. Es el que puso ese despertar en Ana para ir al templo. Simeón en ir al templo, cuando lo vio a Jesús que había nacido, al 8º día, cuando fue presentado en el templo, lo tomó en sus brazos y dijo, te doy gracias, Señor, porque ya me puedes llevar a tu presencia, porque Dios le había revelado que él iba a ver al Mesías nacido. La misma emoción que sintió ese hombre es la emoción que tenemos que sentir nosotros, saber que Jesús está en nuestro corazón. 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 Lo está, lo está. Hay gente que puede darle toda la vuelta del mundo que usted quiere a las cosas. Una pequeñita me decía días pasados, yo le hablaba de Dios. Y me decía, ¿Dios creó todo? Sí, Dios creó todo. Y de mi nieta les hablo. Y estábamos comiendo fideos, unos fideitos que yo había hecho. Y le digo, me dice, ¿y Dios creó los fideos? No. Dios me dio la sabiduría para hacer los fideos. Para hacer yo los fideos. Claro. Pero Dios te creó a vos. Ah. Y Dios creó a todos, sí. Y Dios creó a los enfermos. ¿Por qué los hizo enfermos? ¿Qué le hubiera contestado usted? ¿Dios creó a los enfermos? Sí. Hay un texto que dice, yo he creado los sordos. Claro. Dios creó a los enfermos. Entonces le digo, a ver cómo hago para explicarte esto. ¿Qué es mejor? ¿Estar vivo pero enfermo o no haber nacido? Y me dice, haber nacido y estar enfermo. ¿Hubiera sido mejor no haber nacido? Conozco una gente que tuvo un hijo con muchas dificultades, unas dificultades muy serias, muy serias. Un chico que no entiende nada, de nada, de nada, pero de nada. Hoy tiene unos 13, 14 años, vecinos míos. Cuando la mujer queda embarazada y el médico se lo notifica y le dice, van a tener un hijo que van a ser de esta manera y de esta manera. No va a razonar, no va a entender, no va a poder hablar, no va. Y escuché una discusión porque vino la madre de uno de ellos y le sugirió que haga un aborto. Y la madre le dijo, de ninguna manera voy a hacer un aborto. Y la madre le dijo, mirá que van a sufrir mucho, van a padecer mucho. Y comencé a escuchar unos gritos, unas discusiones terribles. Yo donde vivo, nada, no se escucha nada de nada, vecino del otro muy distante, pero se escuchaban gritos. Y la discusión era a causa de esto. El niño nació. Hoy debe tener 13, 14 años, solo está paradito, lo llevan de la mano. Pero ¿Dios estuvo en eso? Dios estuvo en eso también. Misterios, misterios. Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿A dónde irá ese niño cuando parta? A la presencia del Señor porque es de Dios.
¿Entiende? ¿Entiende? ¿Entiende, no? Cuando alguno se apresura y dice, no, hay que hacer este aborto. Miren, hay decisiones que cada uno ha de ser responsable de esas decisiones. Pero lo que es formado por Dios, es formado por Dios. Y no se toca. No se toca. No se toca. Es este Emmanuel, Dios con nosotros. Entendemos, Dios está con nosotros. Dios está con vos y es maravilloso, y es maravilloso. Y nos deja al Espíritu Santo, porque ahora el Señor les dice, y quedará el Consolador. Yo miré, pero quedará el Consolador que les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado a ustedes, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, porque no hablamos de una fuerza, hablamos de la tercera persona de la Trinidad, de una persona del Espíritu Santo. Les recordará todas las cosas que yo les enseñé, les decía Jesús. No de capricho. Es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Consolador, que a muchos les cuesta entender esto. Y nos recuerda todo, todo. Miren el orden de Dios, lo maravilloso de Dios, lo tremendo de Dios. Hermano, los fideos no los creó, no te los fabricó ahí el Señor, te dio la sabiduría para hacerlos. Y lo haces y lo cocinás vos, perfecto. Pero Dios te creó a vos, Dios te hizo a vos. Y te dio el honor de que le puedas recibir. Nuestra vida en vasos de barro, como decía el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. En Juan capítulo 14, el versículo 25, que recién leíamos, dice, porque os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una de las cosas que en el mundo hay es intranquilidad y miedo. Intranquilidad y miedo. El Señor vino a traernos paz y seguridad. Tranquilidad. No tengan miedo. No tengan miedo. El que está habitando en la vida de ustedes es Emmanuel. Dios con nosotros. Ante la inseguridad en un montón de cosas, siempre recordá, Dios conmigo. Tengo dificultades, Dios conmigo. Me va mal en esto, Dios conmigo. Me va muy bien en esto, Dios conmigo. Dios me bendice, Dios conmigo. No sea cosa que nos acordemos de Dios solo cuando nos va mal o cuando el zapato aprieta, cuando nos va muy bien, maravillosamente bien. Siempre recordemos que Dios está con nosotros, siempre. Y cuando uno de los dos esté flaqueando, le hablo a las parejas, cuando uno de los dos esté flaqueando, cuando uno flaquea, el otro hágase fuerte y recuérdele a su cónyuge, Dios con nosotros. Y a su hermana, Dios con nosotros. Y a su hermano, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Estamos afligidos por esto. Dios con nosotros. Donde hay banquete, ¿qué inseguridad puede haber? Donde está la presencia de Dios, ¿qué intranquilidad puede haber? Recordemos, y ya terminando, que Dios está con nosotros. Que lo más lindo es lo más lindo. Había una canción que la hemos cantado tantas veces que dice, me siento tan seguro en tu presencia, nadie allí se anima a condenar.
Tu espíritu y tu gracia me sustentan. Mis dudas vuelan lejos del lugar. Yo te adoro, Padre, yo te adoro, Dios. Has decidido amarme, me has elegido, Dios. Yo te adoro, Padre, yo te adoro, Dios. Has elegido amarme, me has elegido, Dios. Es que nosotros no elegimos a Dios. Él me eligió a mí, te eligió a vos y me eligió a mí. Así. ¿Para qué? Para que vivamos una vida en comunión con Él. Qué tremendo, qué tremendo. Amén. Amén. Hermano, que Dios le bendiga inmensamente. Vamos a participar.